Gracias, buenos días, qué bonito volverles a ver. Ya, gracias por encender su cámara. Bueno, pues el día de hoy, Daniela me va a hacer el favor de ir pasando las slides. Gracias, Daniela. Porque como vieron el título, pues hoy vamos a estar en la cocina. Así que si pueden estar en su cocina, pues vamos a la cocina y si no, pues nada más, si quieren tomar notas, como dijo Daniela, nos pueden encontrar en YouTube y también en la página web, así que pues bienvenidas. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre medicina a través de la bebida y a través del alimento. Entonces, pues vamos a empezar con ello. Lo primero que hacemos es pues recordar nuestros acuerdos de convivencia. ¿Me ayudas, por fin, Daniela? Que tienen que ver con que creamos un lugar seguro y culturalmente enriquecido. Reconocemos las experiencias vividas por cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, y gracias por mantener su cámara prendida si les es posible. Como dijo Daniela, pues nos sentimos como con mayor comunicación. También por dejar cualquier pregunta o comentario en el chat, podemos leerles. Por favor, lo que aprenden aquí, sientan que sea de utilidad, compártanlo, llévenlo, es una forma de hacer comunidad, el compartir con otros algo que les haya resonado. Y pues gracias por dedicarse a este espacio, por coincidir, por estar aquí esta mañana. Y pues ya saben, esto es cada mes, así que nos vamos a seguir viendo un par de veces más en el año. Gracias, Daniela. La siguiente es que vamos a hacer un pequeño ejercicio de enraizarnos. Es una manera en la que nos gusta traer a la presencia aquí. Entonces, las pautas para poder hacer un par de respiraciones básicamente son que estemos lo más derechitos posibles, derechitas posibles, para que pues nuestro cuerpo esté alineado. La otra cosa que es muy importante es recordar que las respiraciones completas, las respiraciones diafragmáticas, nos permiten llevar más oxígeno que está en el aire a nuestros órganos como el cerebro. Muchas veces nos sentimos cansados y no necesariamente es porque no hayamos dormido bien, sino a lo mejor porque nos hace falta un par de respiraciones completas. Entonces, ahorita vamos a hacer un par de ellas. Y hay una forma como muy práctica de hacerlo y es contando en cuatro tiempos. El primer tiempo es inflamos nuestra pancita como hacen los bebés. El segundo paso es que automáticamente nuestras costillas se ensanchan. El tercero es que nuestro pecho se eleva. Y el cuarto es que nuestras clavículas, estos huesitos de aquí, también se elevan. Ahí vamos a sostener un poquito pensando en que somos un globo que se está inflando, que está súper lleno de aire. La mayor cantidad de aire que puedan es una forma de expandir los pulmones y hacerlos que hagan este llenado completo. Y cuando exhalamos, tratamos de hacerlo lo más lento posible, porque es en la exhalación en la que viene la relajación, en la que los músculos e incluso los pulmones es como, oh, sí, ya, me estoy relajando. Y eso lleva esa información a todo el cuerpo. Entonces, si me acompañan, vamos a hacerlas un par de respiraciones. Entonces vamos a inhalar inflando la pancita en uno, vamos a subir las costillas, subimos el pecho, suben las clavículas y ahí sientan cómo están completamente llenos de aire y exhalamos bien despacito. Puede ser por la boca como un, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a hacerlo en uno, en dos, en tres. En cuatro, sientan esa sensación de estar completamente llenos de aire y exhalamos en uno, dos, tres, cuatro. Muchísimo más espacio. Inhalamos otra vez en uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a exhalar en uno, dos, tres, cuatro. Una vez más, inhalamos en uno,
2, 3, 4 y exhalamos en 1, 2, 3, 4. Gracias por darse ese par de respiraciones. Háganlas a lo largo del día cuando sientan la necesidad. Son un poco de atraer a la presencia y también de decirle al cuerpo, aquí estoy. Gracias, gracias. ¿Me apoyas, Daniela, con la siguiente, por favor? Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que venimos el día de hoy, y es hablar sobre las bebidas medicinales. Y yo no puedo ver. ¿Ustedes pueden ver algo? No, se ve oscuro. Ya, no. Mm, No sé por qué no se ve. Perdón, se sigue abriendo un como video en YouTube de música, pero voy a tratar de continuar Oh, el video, digo, la diapositiva. bueno, pues entonces en lo que nos apoya Daniela a ponerla, vamos a ir platicando un poquito. Básicamente las bebidas medicinales han existido a lo largo de la historia en diferentes culturas y la función que tienen es alimentar el cuerpo, pero también alimentar el alma e incluso ser parte de rituales o de ofrendas que se hacían a las deidades en diferentes culturas. Y las bebidas medicinales se pueden preparar con diferentes cosas, por ejemplo, frutas, semillas, cereales, incluso con hierbas. Y las bebidas medicinales no solamente nos aportan, la mayoría de ellas lo que nos aportan es un probiótico, que es una parte muy fundamental para un buen funcionamiento de nuestro tracto digestivo, sino también es una forma, la siguiente porfis, Daniela, es una forma en la que se mantenía esta relación con los ancestros, de forma que muchas veces las madres transmitían la forma de preparar esa bebida a sus hijas, a sus hijos, y después ellos lo hacían con los nietos o nietas, o incluso solamente el hecho de que se supiera que había una persona que estaba a cargo dentro de esa comunidad que era quien lo preparaba, era esa forma de ir con esa persona y que esa persona enseñara. Entonces, cumplían esta función, no solamente de ser un alimento que sanaba el cuerpo y el espíritu, sino también a la comunidad por esta sensación de interrelación entre todos. Y como les comentaba, incluso había formas en las que se presentaba de forma ceremonial. Si nosotros pensamos, uno de ellos es el cacao. Si alguna vez han escuchado o si no las han escuchado, se los comparto. Se dice que en la antigüedad los ancestros lo que hacían era que el cacao solamente estaba destinado a ser tomado por los sacerdotes y las sacerdotisas, porque se consideraba que era un alimento para dioses. Entonces, no era algo que todo mundo pudiera tomar como hacemos ahora, sino se hacía un preparado ceremonial en el que no solamente era como, oh, tengo el cacao, lo muelo y le pongo agua y me lo tomo, sino había todo un proceso ceremonial en el que se invitaba al espíritu del cacao a ser parte de la ceremonia. Y lo mismo sucede con otras bebidas. Se han encontrado dentro de la literatura que se menciona que el alcohol que se produce a través de fermentaciones de algunas de estas bebidas se le llama que es un espíritu y que por eso es que las personas que beben mucho alcohol actúan de forma diferente que cuando no han bebido alcohol, porque es un espíritu el que han ingerido a través de esa bebida. Entonces, es por ello que estas bebidas también eran consideradas como alimentos ceremoniales que se tomaban en ciertas partes y bajo ciertas condiciones, no nada más
pues cotidianamente. La siguiente, por favor, Daniela. Entonces, las bebidas ancestrales, las bebidas fermentadas, porque la mayoría de ellas se producen a través de algún tipo de fermentación, básicamente lo que nos aportan es esto: probióticos que nos ayudan a la salud digestiva, desintoxicantes, porque es una forma en la que el cuerpo, incluso al acelerar este proceso intestinal, muchas veces solía suceder que había como un, le llaman como un aflojamiento del estómago, ¿no? Y entonces había mayor número de evacuaciones, lo que permitía una desintoxicación. Son energetizantes porque son muy ricos en antioxidantes y tienen bajas cantidades de azúcar. Porque si nosotros lo pensamos, la mayoría de estas preparaciones lo que tenemos es la fruta, el cereal, la semilla o las hierbas. Tenemos el agua y tenemos algún tipo de azúcar, como el piloncillo, la azúcar morena, incluso la miel. Eso hace que haya un proceso de fermentación y entonces es este producto, la hierba, la semilla, la fruta, utiliza el azúcar de esta caña o de este piloncillo o de esta miel para hacer la fermentación. Entonces ya no es nada más un azúcar, sino es un azúcar más baja porque entonces fue utilizada para la fermentación. Son muy hidratantes porque refrescan. La mayoría de ellas son consumidas en época de calor, durante el verano, porque aparte, si nosotros lo vemos desde este punto, durante la época de calor es durante el tiempo que se dan mayores infecciones estomacales, porque como hace calor, la comida tiende a echarse a perder más pronto. Entonces, una forma de combatir eso era a través de las bebidas fermentadas que daban una mayor riqueza microbiana en el intestino, en el estómago. Entonces era menos fácil que las personas se enfermaran por comer algo que a lo mejor estaba ligeramente echado a perder, no un echado a perder completo, pero que a lo mejor tuviera un número mayor de bacterias. Como le decía en mi casa, el estómago se curtía, ¿no? Ya sabía como había una microbiota, una cantidad de bacterias buenas, beneficiosas, que impedían que se llegara a una infección estomacal. Y esto que les compartía, que uno de sus beneficios era la transmisión de la sabiduría, el hecho de que el conocimiento herbario se pasara de generación en generación. Gracias, Daniela. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces algunas de las que se conocen a lo largo del continente americano, pues son estas: el tepache, que básicamente está preparado con la piña; el pozol, que es preparado con el maíz; la kombucha, que se utiliza, que no es de América porque más bien es de Asia, pero es una también muy conocida que se prepara con un Scooby y el fermento de jengibre. Cada una tiene una microbiota diferente, porque si nosotros lo vemos, son elaboradas con semillas, frutas, raíces o incluso la kombucha, que es elaborada con el Scooby, que es una materia viva, por eso se le conoce a veces como la madre, porque hay esta nata que es la que es alimentada. Entonces, son diferentes las cantidades de microbiota que contienen. Lo que se nos dice que podemos hacer entonces es consumir una o la otra. Entonces podemos decir, ok, preparo el tepache, tomo el tepache, descanso del tepache, tomo pozol durante un tiempo, descanso del pozol, tomo la kombucha durante un tiempo, descanso de la kombucha y después tomo un fermento de jengibre. Irlo cambiando para que sea más alta la cantidad de microbiota que está en nuestro intestino. Por ejemplo, el pozol es un alimento que se prepara a través de la fermentación del maíz. Hay este proceso que se le conoce como un precocido del maíz, que ahorita no me acuerdo cómo se le llama ese proceso, pero hay una precocción del maíz y después se alimenta con un azúcar que en este caso es el piloncillo y se deja reposar. Lo que sucede con estos fermentos es que al estar en la oscuridad, porque ponemos el producto que sea la semilla, por ejemplo el maíz, la piña o la kombucha, se le pone el agua, se le pone el azúcar y se lleva a un lugar fresco o oscuro, e incluso oscuro, como abajo en la alacena en una cocina, o a lo mejor podemos ponerlo en un mueble donde esté tapado y no entre la luz. Eso lo que permite es que la proliferación bacteriana
se lleve a cabo y sea eso lo que produce que estas bebidas sean muy efervescentes, pero una efervescencia que viene a producto de que hay organismos vivos ahí. Lo mismo sucede con la kombucha. En el caso de la kombucha, aquí tengo no, está una kombucha es esta madre, este Scooby, ahí está el Scooby, es como una nata súper gigantesca, conforme uno la va alimentando va creciendo más y más, se alimenta con un té negro o un té verde y se le pone azúcar. Eso permite que el Scooby sea alimentado y la fermentación es lo que nosotros nos tomamos. En el caso de la kombucha, al igual que en el tepache, pues tenemos un líquido color ámbar, color amarillito, que podemos poner en la refrigeración y entonces tomarlo súper fresco. Una cosa que podemos hacer, por ejemplo, con la kombucha es que preparamos la kombucha, esperamos 3, 4 días, lo filtramos y a este filtrado le podemos agregar un sabor con otra fruta, por ejemplo, ponerle pedacitos de durazno, ponerle fresas, incluso poder hacerlo muchísimo más energetizante, poniéndole anís, poniéndole canela, poniéndole pimienta, poniéndole raíces o tallos que nos permiten que haya eh, una propiedad muchísimo más energetizante, ¿no? Ese sabor picosito hace que el sistema se ponga en modo como más despierto, por así decirlo. Esperamos durante 1 o 2 días más que esté ahí, selladito, tapadito con esas nuevas frutas o esas nuevas raíces que le pusimos y entonces podemos dejarlo una noche en el refrigerador para al día siguiente ya poderlo tomar y que esté fresco. Esa es la forma en la que le daríamos sabor a la kombucha, aparte de su sabor natural, que es un sabor bastante agradable. Ligeramente ácido, pero no es muy ácido, sino ligeramente ácido. En el caso del pozol, por ejemplo, que les decía que lo preparan con el maíz, una cosa que también se hacía era que se le ponía cacao. Entonces quedaba la consistencia del maíz, que básicamente queda muchísimo más espeso, y agregábamos el cacao, se le agrega el cacao, igual que como se hace con la kombucha después de que está la fermentación, y entonces tiene un sabor muchísimo más fuerte por el cacao. Y en el caso del jengibre fermentado, lo que se hace es como en la masa madre, si alguna vez han oído hablar sobre la masa madre, se prepara el cultivo y eso hace que vengan bacterias del ambiente a ser alimentadas por ellos. En el caso del jengibre, se raya el jengibre, se pone en un frasco de vidrio, siempre vamos a procurar que se utilicen frascos de vidrio. En un frasco de vidrio, el jengibre rallado se le agrega agua, se le agrega azúcar y entonces es así que se está alimentando para que con los pasos de los días seguimos agregando un poco más de jengibre, un poco más de azúcar, un poco más de jengibre, un poco más de azúcar. Todos los días se le agrega un poquito más hasta que vemos esa burbujeante, esa capita encima que es burbujeante, que significa que ya se dio la fermentación. De ahí es que ya podemos tomarlo, se le vuelve a agregar agua, se le vuelve a agregar jengibre, se le vuelve a agregar azúcar y así lo seguimos alimentando y lo seguimos cosechando, por así decirlo. Al igual que las demás bebidas, se le puede poner un poco de frutas diferentes, fresas, arándanos, mango, piña, lo que nosotros consideremos que se nos antojaría que tuviera de sabor, lo dejamos una noche en el refrigerador y al día siguiente lo podemos tomar sin ningún problema. Gracias, Daniela. La siguiente, por favor. Entonces, hoy en particular lo que vamos a hacer es el tepache. Lo que necesitamos para el tepache es un frasco de vidrio, de preferencia de boca ancha, porque recordemos que queremos que respire, que entre el oxígeno para que alimente nuestras bacterias. Con el caso del tepache lo que necesitamos es una piña. Entonces vamos a buscar una piña que ya esté madura. Una forma de saber que la piña ya está madura es que aquí abajo, en la parte de abajo, se ve muchísimo más amarilla, incluso tiende a ser como ligeramente café. Yo la huelo y huele a piña. Si por arriba está amarilla con unos toquecitos verdes, pero acá abajo está bastante verde, aún le falta un poco a esa piña. Debe estar amarillita de abajo. Y
A mí en lo particular no me gusta que esté muy madura la piña. Podemos utilizarla muy madura porque ya empezó su proceso de fermentación, pero el sabor sí cambia. En particular, me gusta que la piña esté madura, pero no excesivamente madura. Entonces, lo que vamos a hacer es lavar muy bien la piña con agua. No le vamos a poner jabón, porque si nosotros le ponemos jabón, vamos a matar a las bacterias que están en la cáscara de la piña. Lo que nosotros queremos son esas bacterias que son las que vamos a alimentar. Entonces, nada más con un cepillito y con abundante agua, lavamos muy bien. Entonces, si pudieran conseguir piñas orgánicas, pues claro que sería muchísimo mejor. O por lo menos piñas locales. Vamos a cortarla quitándole las dos partes, la de arriba y la de abajo. Y ahora sí vamos a quitar la cáscara. La cáscara de preferencia la vamos a dejar con bastante carnita. No es como cuando pelamos la piña para comer, no, la que queremos que no tenga mucha carnita porque pues nos queremos comer la carnita. En esta ocasión vamos a cortarla que le quede bastante carnita y la vamos a ir poniendo en nuestro frasquito. Dependiendo del tamaño de su frasco, pueden cortarla más chiquita y entonces lo agregamos. Vamos a ir poniendo todos los pedacitos dentro de nuestro frasco y al final, si, si queremos, podemos lo que nos quedó de pulpita, comerlo o podemos cortarlo y guardarlo para cuando sirvamos la piña, perdón, el tepache, ponerlo para decoración. Entonces, lo que yo normalmente hago es que lo corto en cubitos y lo pongo en el congelador. Así cuando a los 4 o 5 días, dependiendo del calor que esté haciendo, yo ya tengo mi tepache, puedo agregarle para decorar esos cubitos de piña. Y aparte, pues lo pone más fresquito porque estaba en el congelador. Así quedaría en mi caso el frasco junto con las cáscaras de piña que tienen un poco de pulpa. Si ustedes gustan, le pueden poner el corazón. El corazón también tiene bastantes azúcares. Entonces también ayuda a la fermentación y aparte, pues no desperdiciamos el corazón de la piña. Básicamente utilizamos toda la piña. ¿Ok? Si tienen alguna piña, lo pueden hacer ahora mismo. Pues adelante. Si no, pues pueden recordar o volver a ver el video, ya saben. Bueno, ahora ya lo tengo. Aquí está mi frasco con la piña y unos pedazos del corazón. Lo que voy a hacer ahora es agregar piloncillo. Particular a mí, me gusta el piloncillo. Pueden agregar azúcar morena, claro que sí. No azúcar refinada, sino azúcar la que es morena, la que viene la caña un poco más eh, entera, no tan procesada. Pero yo en esta ocasión voy a ponerle piloncillo. Más o menos para este frasco voy a agregar unos 6 piloncillos de estos pequeños. Mientras más piloncillo le pongan, obviamente más dulce va a quedar al final y también va a ser más rápida la fermentación. No queremos que sea tan rápida. Y aparte, por lo menos aquí está haciendo muchísimo calor. Entonces, con esto que le ponga es más que suficiente. Otra cosa que a mí me gusta hacer es agregarle un poquito de sabor. Entonces, le voy a poner un par de anises estrella. Estos de aquí, el anís estrella, el que parece literalmente una estrellita. Solamente le voy a poner unos 3, no quiero que quede tan fuerte ni tan picoso. Y otra cosa que voy a hacer es que le voy a agregar un pedacito de canela. Esta combinación queda muy rica porque la verdad queda ligeramente picosa. Entonces voy a cortar un poquito la canela para que quede bien. Y ya que tengo todo dentro del frasco, lo único que me queda por hacer es agregar agua. Agua hasta el tope, que quede bien sumergido todo dentro del agua. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Pueden levantar su manito o dejar en el chat cualquier cosa que les sea más cómoda. Una pregunta, ¿solamente se Sí. puede hacer con la piña o puede usar otro tipo de fruta? ¿Y cuál sería? En este caso, el tepache originalmente se hacía con el maíz. Conforme se fue extendiendo,
se empezó a hacer con la piña, porque es muy versátil. Pero en realidad podemos hacerlo con diferentes frutas, porque el proceso es el mismo. Llevamos a la fermentación la fruta. Miren, ahí está completamente lleno, ya quedó todo dentro del agua. Entonces podemos, les decía, en el caso, por ejemplo, de hacerlo con otras, hay mucha literatura que ya habla sobre hacerlo con jengibre, hacer las hidromieles, es básicamente con la miel y cualquier fruta. Pero el proceso que lleva a la fermentación es la miel. Recuerden, siempre debe ser el agua, algún producto que utilicemos como el cacao, el maíz, la piña, el jengibre y el agua. Porque con el agua y el azúcar es que estamos alimentando en este caso, a las bacterias que estaban en la corteza de la piña. Es lo que nos va a permitir que se lleve a cabo la fermentación y que sean esas bacterias. Y aparte, cuando se hace la fermentación, hay muchos lactobacilos. Entonces, esos son los que necesitamos en nuestra panza, necesitamos en nuestros intestinos para ayudar a que la digestión sea muchísimo más rápida. Y aparte, pues todos tenemos microbiota en nuestros intestinos, pero lamentablemente cuando tomamos algún medicamento, como por ejemplo los antibióticos, pues básicamente lo que hacen es eso, combatir a cualquier bicho que esté en nuestro cuerpo, incluidos los del estómago. Por eso se recomienda que después de haber estado en algún tratamiento con antibióticos, se consuman probióticos para volver a tener esa cantidad de organismos vivos en el estómago. Espero sí haberlo contestado. La siguiente que vamos a hacer es ponerle un trapito de tela para permitir que exista la respiración y se lo vamos a ajustar pues con una liga. Y esto básicamente ya estaría más que listo para esperar. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Daniela. Dependiendo del calor que esté haciendo, de 3 a 5 días. No lo dejen más tiempo porque esto se va a convertir en madre de vinagre. Si alguna vez escucharon hablar sobre el vinagre casero, es lo mismo, nada más que muchas personas lo hacen con la manzana. Ejemplo, podríamos hacer una bebida de manzana fermentada. Que algo bien curioso de lo que vamos a hablar es que la manzana no solamente, cuando la hacemos fermentada es un probiótico, pero cuando la comemos directamente se convierte en un prebiótico. Ahorita vamos para allá. Entonces, básicamente lo bueno de todas estas bebidas es que no tienen colorantes artificiales, no tienen saborizantes artificiales, todo lo hacemos con las hierbas, le podríamos haber puesto romero, le podríamos haber puesto albahaca, le podríamos haber puesto toronjil, cualquier hierba. Y como va a estar bajo el proceso de fermentación, incluso se la podríamos poner fresca. Nada más, pues las enjuagamos un poquito para quitarles el polvo, las secamos un poquito con un paño y las agregamos también desde ahorita. O incluso podríamos machacarlas un poquito en un mortero y a la hora de servir le pongo un poquito para dar un poco más de sabor. Pensemos en los mojitos cubanos, ¿no? Ponen la azúcar con la hierbabuena y entonces agregan el resto de la bebida. Lo mismo sucedería con esto. Pondríamos las hierbas machacadas, ejemplo, hierbabuena, y después le agregaríamos o la kombucha o el tepache y lo serviríamos y lo tomaríamos fresco y le estamos dando alimento y frescura a nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, la siguiente, por favor, Daniela. De lo siguiente que me gustaría que habláramos es de que el tepache es súper versátil. Hace como 2 semanas, no es cierto, un poquito más. Hace un poquito más, quizá unas 3 o 4 semanas, sobre la carretera, vimos que había un letrero que decía, se vende tepache, y entonces nos estacionamos y compramos tepache. Resulta que en ese lugar preparaban el tepache con tajín y con chamoy, y le ponían limoncito y los hielos, y eso sabía exquisitamente delicioso. Yo así no lo había probado con hierbas, pero la verdad es que le podemos poner cualquier cosa, ya tenemos la base fermentada. Si nosotros somos personas que tomamos mucho refresco, mucha soda, es una alternativa para ir reduciendo los azúcares y los colorantes que tienen esas bebidas, pero conservando esa sensación del burbujeo dentro de la boca. La literatura dice que el tepache no llega a más de 1.5 grados de alcohol, eso es muy poquito, lo que hace que lo podamos beber
cualquier persona. Salvo que yo lo beba y la verdad no me caiga, pues está bien, pero en general podríamos beberlo cualquier persona. Y entonces esto que les decía, le pueden poner infinidad de frutas y eso hace que el sabor cambie. Esas solo son algunas sugerencias. ¿Ok? La siguiente, por favor, Daniela. Y bueno, ya hablamos sobre los probióticos y ahora vamos a hablar sobre los prebióticos. Aunque suena parecida la palabra, es completamente diferente. Los probióticos, como vimos, son estas bacterias que están en alguna bebida, en algún fermento y que llegan a nuestro estómago y entonces enriquecen la microbiota intestinal. Los prebióticos, por otra parte, lo que hacen es que son estas partes del alimento que quedan todavía y que sirven como alimento para esa microbiota que tenemos en los intestinos. Ejemplo de ello, el pudín de avena, la manzana, el cacao y la cebolla. Cuando yo como mis nopalitos con cebolla, el pico de gallo con cebolla, incluso nada más la cebolla rebanada encima del alimento, esas partículas de esa fibra de la cebolla llega a mi intestino así cruda y sirve como alimento para esa microbiota que yo ya tengo en el intestino, lo que hace que se mantenga la población de estos organismos. Lo mismo sucede con la manzana. Cuando yo como la manzana, la mastico, llega a mi estómago, no toda la termino de convertir en un puré dentro de mi boca, ¿cierto? La trago y unos pequeños pedacitos por ahí se van y eso es lo que alimenta la microbiota de mi intestino. Lo mismo sucede con el cacao. El único detalle con el cacao es que no debo quemarlo con agua hirviendo cuando lo preparo y que debe ser cacao, no cocoa, porque la cocoa pues ya trae grasas de leches y trae azúcares añadidos. Y el cacao puro, por otra parte, pues es la semilla que se tosta y entonces se muele y la podemos ingerir. Incluso el cacao tiene muchísimo más beneficios porque alimenta al cerebro también. Y otro que es como el super top que ahorita todo el mundo estamos consumiendo, porque pues la medicina ya ha empezado como a investigar un poquito más qué es lo que está sucediendo con esas comidas, pues es el pudín de avena. La siguiente, por favor, Daniela, que básicamente es esto de aquí. Lo que yo hice fue, ahorita les voy a poner la receta, pero básicamente es la avena, que tiene que ser avena integral, la avena entera, no la instantánea que ya viene con saborizantes y demás. Es esta, que incluso es como ligeramente beige, como un marrón muy ligerito. No es tan blanca como la otra, porque esta está entera. Todavía contiene hagan de cuenta que estas semillitas tienen como una capita protectora, por así decirlo. Entonces, este copito está entero. Así lo queremos, porque es esa capita la que va a alimentar a la microbiota de mi intestino. Si yo como avena instantánea, que ya ha sido blanqueada y demás, no me va a traer los mismos beneficios. ¿Ok? Entonces, los alimentos ricos en fibra son aquellos que son más beneficiosos, porque terminan siendo esos prebióticos, ese alimento para los microbios que viven en el intestino, la microbiota que es buena, que me permite una buena digestión, que me permite que no me inflame al final del día. También es importante que recordemos que cuando vamos a comer, si acostumbramos a comer ensalada, si acostumbramos a comer una fruta, primero debería de ser eso, o la fruta o la ensalada, y después el guiso. Porque si lo pensamos, una fruta es muchísimo más fácil de digerir. Y si yo como mi guiso, un pedazo de carne, y después como la fruta, pues la fruta se alcanza a fermentar antes de llegar al intestino porque está tardando más en digerirse el pedazo de carne. Entonces, primero lo blandito, que sería la ensalada o la fruta, y ya después el guiso, que podría tener esa carne, que podría tener esas semillas, esos cereales, los frijolitos, los garbanzos y demás. ¿Ok? Entonces, es muy rico en magnesio, es muy rico en hierro, es muy rico en zinc, es muy rico en fósforo. Entonces, en fósforo, perdón. Entonces, ayuda a la digestión. Cuando nosotros hacemos este proceso del pudín, básicamente hacemos una cocción en frío.
Quiere decir que al dejar la avena durante toda la noche en algún líquido como una leche de vaca, una leche de cabra, una leche vegetal, incluso nada más agua, pero en frío, y lo ponemos a refrigerar durante toda la noche, esa agua está alimentando a la semilla y entonces se está hidratando. Eso permite que sea más biodisponible, que sea más ligera y que nuestro cuerpo la pueda asimilar fácilmente. Y esto pues nos va a ayudar contra el estreñimiento, contra la hinchazón, contra los gases y básicamente como está muchísimo más digerible, es buenísima para las personas que tienen sensibilidad digestiva. El único pero es que no es recomendable para personas celíacas. Personas que no pueden consumir gluten, la avena no sería una buena opción porque la avena contiene gluten. La siguiente, por favor, Daniela. Otra cosa que podemos hacer es agregarle más nutrientes. En mi caso, yo le puse chía, pero le podríamos poner linaza, le podríamos poner cacao, y la teoría es bien simple. En este frasquito yo puse 8 cucharadas de avena, le puse hasta que quedara cubierto de leche. Muchas veces le pongo muy poquito para que quede como pudín pudín. Hay veces que le pongo muchísimo más o que ya que la saqué del refrigerador le agrego más leche para que quede más como una sopita. Es ideal que la consumamos más de esta manera que cocida. Y básicamente agarra la misma consistencia si la enfriamos, así la cocemos en frío, que si la cociéramos en la mañana, pero contiene más nutrientes y más vitaminas y más minerales de esta forma que cocida. ¿Ok? Algo bien práctico es que yo lo pongo en la noche, lo hago en la noche, lo pongo en el refrigerador y a la mañana siguiente me lo puedo llevar al trabajo, me lo puedo llevar a la escuela, lo puedo cargar conmigo a cualquier lado porque ya lo puse en un frasquito con tapadera. Y ya, si tengo que salir a la carrera, nomás agarro mi frasquito y me lo llevo. La siguiente, por favor, Daniela. En mí en lo particular, yo lo preparo así en la noche y lo que hago es que en la mañana, cuando estoy alistando las cosas de los niños, le agrego alguna fruta. En este caso, aquí tengo fresas cortaditas, le agrego las fresas, lo mezclo muy bien. En algunas ocasiones le agrego miel, dependiendo ese día si yo digo necesito un poquito más de energía, entonces le pongo miel. Lo vuelvo a tapar y para la hora que yo me lo vaya a comer, más o menos a las 11, 12 del día, esto ya fue impregnado por el sabor de la fresa. Y así puede suceder con el mango, con el plátano, con las blueberries, con lo que ustedes quieran. Ya le dieron colorante y le dieron saborizante natural. Y solamente necesito que lo dejaran de, más o menos yo lo dejo como de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Ahí son 5 horas. Esas 5 horas estuvo agarrando el saborcito. También hay veces en las que le rayo un poquito de cacao. Si ustedes consumen, por ejemplo, proteína, que digan, oh, sí, yo voy y hago músculo haciendo pesas o voy al gimnasio y le quiero agregar aparte la proteína, le pueden agregar la proteína. Lo que ustedes gusten, le pueden poner extra. Otra cosa que pueden hacer es que si no les gusta así y ustedes dicen, no, yo acostumbro tomarme un licuado, pues entonces esta avena remojada se la ponemos a la licuadora y preparamos nuestro batido sin ningún problema. Si es que no les gusta esta textura. La verdad es que es muy paleable. Al haberla dejado remojando toda la noche se pone súper suave. No se siente durita, entonces es muy rica. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda o comentario? ¿Vamos bien? Ya saben que pueden escribirlo en el chat, pueden levantar su manita. ¿Todo bien? Súper. La siguiente, por favor, Daniela. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Si no tienen dudas, preguntas o comentarios. Ah, sí, antes de que se me olvide, en esta foto les puse, también le pueden agregar semillas. Podrían ponerle anacardos, almendras, nueces, lo que ustedes quieran. Y ahí estaríamos agregando grasas buenas e incluso proteína, ¿vale? Y más minerales. Entonces pueden agregarle lo que ustedes gusten. La siguiente, por favor, Daniela.
Otra cosa que quiero hacer es recordarles que nos pueden encontrar en todos estos lugares, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en la página web, que pueden encontrarnos, no, no les iba a decir nos pueden encontrar. Sí, que el próximo mes nos vamos a ver para el 25 de septiembre, igual jueves en la mañana, nos vamos a ver para ver un tema que se llama Libero lo que ya no aporta. Vamos a hacer un drenaje linfático. Entonces, ese día, por favor, vénganse, tráiganse un aceitito, un aceite de almendras, un aceite de argán, dependiendo de su tipo de piel. Si ustedes dicen, tengo la piel muy, muy, muy seca, entonces tráiganse un aceite, una cera líquida, como por ejemplo el aceite de argán o el aceite de jojoba. Si ustedes tienen piel sensible, les sugiero que traigan aceite de almendras. El aceite de coco yo en lo particular no lo aconsejo porque es comodogénico y entonces puede tapar los poros. Pero si ustedes rutinariamente utilizan el aceite de coco y no tienen ningún problema con él, pues tráiganselo. Vamos a hacer ese día un masajito, un drenaje linfático, entonces vénganse bien listos, listas, listes. Eh, ya, sí, tiene muchos beneficios el tepache en realidad. Entonces, si ya lo acostumbran, ahora con más ganas pueden consumirlo. La siguiente, por favor, Daniela. Y Tengo otra una cosa, pregunta, sí. tengo una pregunta sobre la avena. Entonces, ¿es mejor ponerla desde la noche? Y me dijiste que puedes agregarle agua o alguna leche. Ujú. Ok, Sí, lo único que va a ser diferente es que con el agua no queda tan cremosita, queda como un poquito más, ¿cómo decirlo? Como durita, como pastosita. Y ujú, con la leche, por la grasa de la leche, porque valga, si es leche de vaca, de burra o de cualquier otro tipo de leche, o una leche vegetal, normalmente las leches vegetales están hechas de semillas, entonces ujú, tiene grasita. Esa grasita hace que la avena se sienta muchísimo más suavecita. mm, ok. ¿Ya? Y pueden dejarla incluso ya con la miel o la fruta durante toda la noche, no hay ninguna modificación, salvo que pues se fermenta un poquito más la fruta. Pero si por ejemplo le ponemos manzana, pues estaría súper genial, porque recordemos que la manzana también es un prebiótico, entonces ya le Mm. estaría dando doble alimento a la microbiota del intestino. Y para los niños, ¿le puedes recomendar si le ponemos eso en la noche? Bueno, lo preparo en la noche, le pongo manzana y al otro día se lo pudiera llevar a como para el lunch a la escuela. ¿Eso Sí, podías súper. para los niños? Para los niños, sí, es buenísima para cualquiera. Igual nada más sería un poquito menos, ¿no? No tanto. Esto es como una Ujú, dosis para un adulto. Incluso esto yo me lo como a lo largo del día, ¿no? Ahorita, después de estar con ustedes, me voy a comer más o menos la mitad. Y después a media tarde me voy a comer la otra mitad. Con los niños lo que yo sí hago es que pues le pongo mielecita, ¿no? Para que quede un poquito y sea como más, oh, sí, sí, sí me la como. Y miel, ok, le pongo, sí, mango, ¿no? Que es como con un sabor más muy dulce. fuerte y les llama más a los niños. Pero si nosotros les enseñamos a que pueden comer la avena de esta manera, en algún punto en su adultez va a ser como, oh, sí, pues yo puedo comer avena porque la comía de niño. Es un hábito que estamos sembrando ahorita y que puede continuar a lo largo de su vida. Es buenísimo para las personas que dicen, oh, estoy teniendo problemas para dejar de comer, por ejemplo, las papitas o alguna chuchera que comemos a media tarde. En lugar de comernos esa chuchera, podemos comer la avena, porque la avena nos da ese sentido de saciedad muchísimo más rápido y es muchísimo más nutritivo que, por ejemplo, unas papitas, ¿no? Ujú. Este, Entonces, sí, sí. quiero volver a estar segura. Entonces, la avena con el agua se fermenta y hace probióticos o prebióticos, Ya, sí, no, esta no se fermenta. Los ¿no? fermentos fueron los primeros que vimos, los que se le pone Del el agua, tepache. el azúcar y se dejan más o menos de 3 a 5 días Ok, ahí guardaditos. Esos son fermentos y son probióticos, son bacterias que llegan a nuestro intestino. Los prebióticos son el alimento para esas bacterias que están en nuestro intestino. Ejemplos es esta avena, la manzana, la cebolla también es ok, buenísima. Si nosotros podemos comer cebolla todos los días, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Quizá el vecino ok. no, porque va a decir, oh, hueles mucha cebolla. No, no es cierto. Pero es buenísima.
porque está alimentando esas bacterias que ya están en nuestro intestino y nos evitan inflamación a lo largo del día. Muchas veces la inflamación a lo largo del día está relacionada a eso, a que no hubo una buena digestión, a que no alcanzó a ser procesada el alimento dentro de nuestros intestinos. Entonces, hay esa inflamación porque hay muchos gases ahí retenidos. También podría ser una colitis nerviosa, por supuesto, pero la mayoría de las veces está relacionada a que ocupamos un poco más de bichitos buenos ahí dentro de nuestra pancita y podemos consumir las manzanas, la cebolla, el cacao o la avena remojada. Ya, sí, creo que sí respondí eso. Y, por ejemplo, en los Gracias. adultos, ya un placer. En los adultos les decía, podemos agregar la chía, podemos agregar la linaza, podemos agregar el cacao. Incluso con los niños, pero luego a los niños no les gusta tanto el cacao porque el cacao es ligeramente amargo y no les gusta tanto como ese sabor amargo. Pero uno como adulto lo puede consumir en lugar del café. Tiene básicamente la misma función, pero más saludable, porque también activa el sistema nervioso, pero tiene muchísimos minerales y tiene ese sabor amarguito que tiene el café, ¿no? Que nos activa. Este, entonces, estas son las infografías que pueden encontrar en la página web. Recuerden que nada más tienen que ir a ese link de ahí arriba, que es el de la página web. Se van a donde dice recetas y ahí van a encontrar todas las recetas de cosas que hemos hecho en estas sesiones y también que han hecho otras compañeras. Pueden encontrar recetas sobre caldos, pueden encontrar recetas sobre guisos, sobre tés. Ahí está lleno de recursos que pueden utilizar, jarabes, cuando hicimos jabones, ahí quedó lo de los jabones. Entonces vayan y utilicen esos recursos, por favor, recuerden que son para ustedes. Y ya, ahora sí, es todo de mi parte. A ver, ahora sí voy a ver lo que dicen los mensajes. Porque no los había podido ver, disculpen. Ya, sí, es buenísimo para desayunos, para media tarde, incluso para la cena. Igual no tanto para la cena. Si cenan temprano, como tipo 6 de la tarde, está súper bien. Pero si quieren cenar esto como a las 9 de la noche, no se los recomiendo, porque pues el intestino va a quedarse trabajando toda la noche y la verdad no va a ser el mismo descanso. Este, y sí, pasa así coco rallado, queda buenísimo. Incluso si le ponen leche de coco, pues todavía más el sabor a coquito. Yo una vez lo que hice fue que, como lo quería para media tarde, le puse un poquito de ralladura de limón y la verdad quedó también delicioso, muchísimo más fresquito. Nunca lo he hecho en como salado, por así decirlo, no lo he probado. Lo que sí he hecho es remojar la avena un poquito con agua y después ponerla a sofreír un poquito con ghee y queda como, ¿cómo decirles? Como si fuera arroz, parecido al arroz, como esa consistencia. Pero en lo particular me gusta más así. Lo que les decía de la cocción en frío, que esté así fría como más entera que cocinada. Sí me gusta el atole de avena, pero lo prefiero así. Y pues es muchísimo más nutritivo, se pierden menos nutrientes que con una cocción caliente. Entonces, ahora sí, ya es todo. Si no Muchas tienen, gracias. ya, sí, al contrario. Gracias. Gracias a ustedes. Y pues ahora sí, si no tienen ninguna pregunta, duda o comentario, ya saben, nos vemos el próximo mes. Está bien. Muchas Gracias. 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 Hasta Que luego. estén bien. Gracias. Buen día. Adiós. Bonito día para cada uno. Adiós. Adiós. Feliz Gracias. día. Una hora.